No irrumpió con furia. Ese no era su estilo. Llegó en una tarde soleada. Menos de una semana después de que yo clavara el último clavo. En un sedán negro pulido que crujió suavemente sobre la grava de mi entrada. Traía una botella de vino que costaba más que mi primer coche y una sonrisa perfectamente calculada. Pero que no llegaba a sus ojos. Miguel Serrano. Dijo. Extendiendo una mano firme y nerviosamente lisa. Bienvenido al barrio. Soy el presidente de la comunidad de propietarios. Tengo que decir que has hecho un trabajo magnífico con el muelle. Sus ojos no estaban en mí. Estaban en el muelle. Y no lo miraban con la simple admiración de un nuevo vecino. Lo observaban como un maestro del ajedrez mira una pieza que está a punto de capturar. En ese momento, con sus zapatos caros sobre mi humilde pedazo de tierra, sentí un nudo frío formarse en mi estómago. Una sensación que conocía demasiado bien de mi otra vida, para entender por qué esa sonrisa me heló hasta los huesos. Hay que comprender qué se suponía que era este lugar. Era mi santuario. Me llamo Javier Ruiz. Y durante los últimos 2 años, mi mundo había sido un paisaje de luces fluorescentes, aire reciclado y batallas legales interminables como jefe de investigaciones en la Agencia de Medio Ambiente de España. Mi último caso fue una guerra aplastante contra un gigante corporativo que contaminaba un río en el norte. Ganamos. Pero la victoria me dejó vacío. Exhausto hasta los huesos. Compré esta pequeña casa. Este trozo de quietud junto al lago en Andalucía. Para escapar de todo eso. La compré por el silencio. Y la compré por el muelle. Era un desastre cuando lo vi por primera vez. Un esqueleto de 30 pies de madera desgastada por el sol. Pero vi lo que podía ser. Los pilares eran sólidos. El armazón era honesto. Era algo real en un mundo lleno de sombras y mentiras. Esa primera semana. Trabajé hasta que mis músculos gritaron y mis manos quedaron en carne viva. No me importó. De hecho, lo agradecí. Lijé años de abandono. El zumbido de la lijadora como una oración contra el ruido en mi cabeza. Quité las capas grises blanqueadas por el sol para encontrar el corazón fuerte y cálido de la madera debajo. El olor a cedro y agua limpia del lago era mi terapia. Era el olor de algo puro. Teñí cada centímetro yo mismo. Un color profundo y rico que brillaba bajo el sol. Clavé tablas nuevas. Apreté pernos viejos. Mis nudillos raspados un precio pequeño por la paz que me traía. Esto no era solo madera y clavos. Era yo reconstruyéndome. Cada golpe de martillo era un golpe contra el cinismo que había echado raíces en mí. Cada pincelada era un acto de esperanza. Estaba creando un lugar donde simplemente podía ser. Un sitio para un café tranquilo al amanecer. Para lanzar una caña de pescar en el agua cristalina por la tarde. Un lugar donde el único plazo era el atardecer. Y justo antes de que él llegara. Lo había logrado. Estaba allí en mi creación terminada. Descalzo. Con una taza de café enfriándose en mi mano. Observaba el sol de la tarde bailando en el agua. Sintiendo ese silencio perfecto asentarse sobre mí. Por primera vez en años. Me sentía completo. Había luchado mi guerra. Y esto era mi tratado de paz. Fue entonces cuando lo oí. El suave crujido de neumáticos sobre la grava. Era un sonido que no pertenecía a mi silencio recién encontrado. Era el sonido del mundo exterior. El mundo que había intentado dejar atrás con tanto esfuerzo. Me giré y allí estaba. Saliendo de su sedán negro pulido. Sosteniendo esa botella de vino cara como una ofrenda de paz. Pero no era una ofrenda de paz. Lo supe en el momento en que nuestros ojos se encontraron. Era una declaración. Y la primera batalla por mi santuario estaba a punto de comenzar. Miguel Serrano sostenía esa botella de vino como un cetro.
El sol de la tarde reflejándose en el vidrio oscuro. Tenía ese encanto practicado y caro que hace sonar alarmas en un hombre como yo. Es una máscara. Y mi trabajo siempre ha sido ver qué hay debajo. Espero que no te importe que pase sin avisar. Dijo. Su voz suave como una piedra de río pulida. Solo tenía que ver esta obra maestra de cerca. Tienes un talento real. Señor Ruiz. Javier está bien. Respondí. Aún sosteniendo mi taza de café fría. No le ofrecí la mano. Y solo soy un hombre que disfruta trabajando con las manos. Un arte perdido. Musitó. Su mirada desviándose más allá de mí. Clavándose en el muelle. Dio un paso lento hacia él. Sus zapatos de cuero pulido pareciendo absurdos sobre el césped. ¿Sabes? Esta estructura es la joya de toda la orilla. El dueño original la dejó caer en tal ruina. Una verdadera lástima. Un muelle como este. Es un lugar natural de reunión. Tiene una especie de gravedad comunitaria. Ahí estaba. La primera sonda sutil. No hablaba de madera y clavos. Hablaba de propósito. Su propósito. Lo compré por la quietud. Dije. Mi tono nivelado. Un lugar para alejarme de las reuniones. No para crearlas. Serrano rió suavemente. Un sonido condescendiente. Oh. Por supuesto. Por ahora. Pero ya verás. Un lugar tan hermoso está destinado a compartirse. Aumenta el valor de todo lo que lo rodea. Construye espíritu. Eso es lo que somos aquí. Espíritu comunitario. Finalmente me miró. Su sonrisa inquebrantable. Tenemos nuestra primera gran barbacoa comunitaria del verano el mes que viene. Normalmente la hacemos en el punto de acceso público. Pero no es lo mismo. ¿Esto? Gesticuló de nuevo hacia mi muelle. Esto es un escenario digno de un rey. Dejó la botella de vino en la barandilla de mi porche. Nunca la toqué. Esa noche. El silencio que había atesorado se sentía diferente. Se sentía temporal. Vigilado. El carro de bienvenida desapareció tan rápido como había llegado. El sábado siguiente. La guerra comenzó. No con notificaciones legales o palabras airadas. Sino con sonido. Una casa 2 lotes más abajo. Una propiedad que luego supe que Serrano poseía a través de una sociedad fantasma. Estalló en música. No era solo música de fiesta. Era un asalto sónico. Bajos pesados que vibraban a través de mis tablas del suelo. Retumbando desde el mediodía hasta bien pasada la medianoche. Y luego vinieron los barcos. Lanchas rápidas y potentes llenas de gente riendo y gritando. Circulando sin fin en el agua justo frente a mi propiedad. No solo disfrutaban del lago. Hacían un punto. Sus estelas golpeaban contra mi muelle. Un ritmo constante e irritante que deshilachaba mis nervios. Mi santuario se había convertido en los asientos baratos de su circo privado. Esto duró 2 fines de semana seguidos. No dije nada. No hice nada. En mi línea de trabajo. Aprendes que la primera persona en perder los estribos a menudo pierde la pelea. Me estaban probando. Provocando. Querían una reacción. Me negué a dársela. Entonces las cosas escalaron. Una tarde. Cuando el crepúsculo se asentaba. Estaba sentado al final de mi muelle. Intentando encontrar un retazo de la paz que había sentido solo una semana antes. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña forma oscura flotando a 100 pies de altura. Un zumbido agudo cortando el aire. Un dron. Se quedó allí durante 10 minutos sólidos. Su lucecita roja parpadeando como un ojo malévolo. Grabando cada movimiento mío.
Era una violación profunda. Un mensaje de que estaba bajo vigilancia. Mi retiro privado ahora era una pecera. Unos días después, regresé de un viaje al pueblo para encontrar que las pequeñas luces solares que había instalado con tanto cuidado a lo largo del borde del muelle habían sido destrozadas. No solo una o dos. Como por accidente. Todas. Cada una había sido aplastada con una precisión metódica y deliberada. Esto no era vandalismo. Era una amenaza entregada en silencio y personalmente. El veneno se extendía. En mi siguiente visita al supermercado local, noté el cambio. Personas que me habían dado un saludo amistoso la semana anterior ahora encontraban fascinantes las cajas de cereales cuando pasaba. La cajera, que había sido charlatana y cálida, de repente era cortante y eficiente. Me estaban aislando. Congelando. Serrano no solo atacaba mi propiedad. Atacaba mi lugar en la comunidad. Me pintaba como el forastero. El nuevo egoísta que no compartía sus juguetes. La confirmación de cuán profundo era esto vino de la fuente más improbable. Un señor mayor llamado López vivía 4 casas más abajo. Un hombre tranquilo, viudo, que pasaba la mayoría de su tiempo cuidando un jardín inmaculado de rosas. Estaba frente a mi casa revisando el buzón cuando se acercó arrastrando los pies. Sus ojos dartando nerviosamente como si cruzara líneas enemigas. «Señor Ruiz», dijo. Su voz apenas un susurro. Sostenía una pequeña paleta. Sus nudillos blancos. «Señor López». Asentí. «Hermoso día». «Sí. Sí», dijo distraído. Dio medio paso más cerca. «Escuche. Hijo». Vi que Serrano le hizo una visita cuando se mudó. Lo miré. Tomó mi silencio como confirmación. Parece un buen hombre. Un hombre tranquilo. ¿Solo? Siento que debo decirle. Se inclinó. El olor a tierra fresca y miedo en él. No se trata del muelle. No realmente. Con él. Nunca se trata de lo que ves en la superficie. Miró calle arriba. Su cuerpo tenso. Se trata de lo que hay debajo. Se trata del agua misma. Lleva años intentándolo. Cosas que no debería hacer. Solo tenga cuidado. Vigile el agua. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, vio un sedán negro idéntico al de Serrano girar la esquina al final de la calle. El señor López se estremeció como si lo hubieran golpeado. «Dios lo bendiga», murmuró y prácticamente corrió de vuelta a la seguridad de sus rosales, dejándome de pie junto a mi buzón con un frío temor extendiéndose por mi pecho. No se trataba de un muelle. Se trataba del agua. De pie allí. Finalmente entendí. Esto no era una simple disputa de propiedad con un presidente de comunidad excesivamente celoso. Era algo completamente diferente. Miguel Serrano no había tropezado con mi vida. Me había elegido como objetivo. Y la advertencia críptica del señor López acababa de conectar esta lucha de poder local con el mundo que había intentado desesperadamente dejar atrás. Mi mundo. El mundo de regulaciones. De leyes ambientales. De crímenes ocultos que envenenan la tierra. Mi santuario no solo había sido violado. Se había revelado como la línea frontal de una nueva guerra no declarada. Y habían cometido un error crítico. Habían traído la guerra a mi puerta. Las palabras de López quedaron en el aire mucho después de que se retirara a la seguridad de sus rosas. Se trata del agua. Era una advertencia. Pero también una llave. Abrió una puerta en mi mente que había intentado mantener cerrada con fuerza. La puerta que llevaba de vuelta a mi otra vida. De repente, las piezas comenzaron a encajar con una precisión fría y nauseabunda. Las lanchas removiendo el agua.
La vigilancia con dron. El enfoque obsesivo de Serrano en la orilla. Esto no era sobre una barbacoa comunitaria. Era sobre control. Control del frente acuático. Pasé los siguientes días en un estado de alerta elevada. Ya no era un hombre de vacaciones. Era un investigador en su propio tiempo. Mi café matutino en el muelle ahora era una misión de vigilancia. Mis ojos escaneaban la orilla opuesta, notando la colocación de otras casas. El flujo de las corrientes. Mis paseos pacíficos por la tarde se convirtieron en chequeos perimetrales. El santuario se había convertido en una posible escena del crimen. Y yo era su único vigilante. El enemigo. Sin embargo, no se contentaba con una guerra fría. Necesitaban escalar. Necesitaban un pretexto. Una justificación para la invasión que planeaban. Y en una mañana calmada y nublada de miércoles. Lo crearon. Salí al muelle. Taza en mano. Y el olor me golpeó primero. No era el aroma limpio y terroso del agua del lago y los pinos. Era el hedor químico acre del petróleo. Y allí, brillando en la superficie quieta del agua, justo al lado de uno de mis pilares principales, había una mancha arcoíris de aceite. Era pequeña. No más grande que un plato. Pero su presencia era un acto de profanación profunda. Era una mancha de suciedad en una obra maestra. Mi primera reacción no fue ira. Fue ofensa profesional. Era un trabajo chapucero. Demasiado concentrado. La mancha no se había dispersado naturalmente. Parecía que alguien acababa de verter un cuarto de aceite de motor en el agua. Era obra de un aficionado intentando escenificar una escena. Y era insultante. He visto contaminación real. He estado en las orillas de ríos vueltos grises por efluentes industriales. He olido el veneno que mata todo lo que toca. Esto era una imitación cruda. Un gesto teatral. Pero con un propósito muy específico y feo. Ni siquiera tuve tiempo de procesarlo completamente antes de que mi teléfono vibrara en mi bolsillo. Un email. El remitente era la junta de la comunidad de propietarios del lago. Pero sabía quién lo había escrito. El asunto decía, preocupación ambiental urgente en el lote 12. Mis manos estaban firmes al abrirlo. El texto era una clase magistral en hipocresía corporativa. Estimado señor Ruiz. Se nos ha informado por residentes preocupados que se ha observado un posible riesgo ambiental originado en su propiedad. Los informes indican una mancha visible de aceite en la superficie del agua adyacente a su estructura de muelle, representando un riesgo para el ecosistema prístino de nuestro lago comunitario. Como sabe, nuestra comunidad está comprometida con los estándares más altos de administración ambiental. De acuerdo con nuestros estatutos comunitarios y para asegurar una respuesta rápida y efectiva, debemos insistir en el acceso inmediato a su propiedad para evaluar la situación. Un consultor ambiental designado por la comunidad necesitará inspeccionar el muelle y el área circundante para determinar la fuente de la fuga y recomendar procedimientos de remediación. Confiamos en que cooperará plenamente en este asunto urgente para proteger los recursos naturales compartidos que todos apreciamos. La falta de otorgar acceso en 24 horas obligará a la comunidad a tomar acciones adicionales para mitigar la amenaza. Atentamente, Miguel Serrano, presidente de la Comunidad del Lago. Lo leí 2 veces. La audacia era impresionante. Estaba usando el trabajo de mi propia vida como arma contra mí. Estaba parado sobre una montaña de sus propios secretos, preparando arrasar mi vida. Y lo hacía bajo la bandera de la administración ambiental. La pura desfachatez sin mitigación. Ese fue el momento en que el último vestigio del Javier Ruiz en busca de paz vacacional murió. El hombre que solo quería que lo dejaran en paz se había ido. En su lugar estaba el jefe de investigaciones y aplicación de la ley. Había cometido un error de cálculo fatal. Pensaba que trataba con un hombre retirado que podía ser intimidado por cartas con sonido oficial y presión comunitaria.
No tenía idea de quién era yo. No tenía idea de que había pasado toda mi carrera diseccionando mentiras exactamente como esta. Me acababa de entregar una pieza de evidencia prima facie en un caso que ni siquiera sabía que se estaba construyendo contra él mismo. La ira vino entonces. Pero no era caliente y explosiva. Era fría. Era la rabia cristalina y enfocada de un profesional que ha sido profundamente insultado. Este hombre. Este promotor resbaladizo. Iba a intentar culparme de contaminar el agua que había jurado proteger. No en mi guardia. Esa noche. No encendí las luces de la casa. Dejé que el crepúsculo se asentara. Observando cómo la última luz se desvanecía del cielo. El juego había cambiado. Serrano había hecho su movimiento. Un ataque directo diseñado para forzar mi mano. Para meter a él y a su consultor en mi propiedad. Quería meter el pie en la puerta. Decidí justo entonces que no solo cerraría esa puerta de golpe, sino que derribaría la suya. Esperé hasta que la luna estuviera alta y las casas alrededor del lago estuvieran oscuras y silenciosas. Me puse ropa oscura y salí al muelle. No con una caña de pescar o una taza de café, sino con un kit estéril de recolección de evidencia del maletero de mi coche. El hermoso muelle. Mi símbolo de paz. Ahora se había convertido en algo completamente diferente. Era la prueba A. Me arrodillé. La madera fresca bajo mis rodillas. La mancha de aceite aún estaba allí. Una mancha oscura bajo la luz de la luna. Con la precisión de un cirujano. Abrí el kit. Me puse guantes de nitrilo. Saqué un vial de vidrio. Lo sumergí cuidadosamente en el agua, recolectando una muestra de la mancha y el agua debajo. Lo sellé. Lo etiqueté con la fecha, hora y ubicación. Y lo coloqué en una nevera portátil. Luego tomé una segunda muestra. Una de control. A 15 metros de distancia donde el agua estaba limpia. Al enroscar la tapa en ese primer vial, el que contenía la torpe declaración de guerra de Serrano, sentí una calma familiar asentarse sobre mí. La caza estaba en marcha. Él pensaba que esto era una pelea por un muelle. Estaba a punto de descubrir que era una investigación. Y yo ya no era el objetivo. Era el cazador. La nevera con los dos pequeños viales de agua pesaba más de lo que debería. Ya no era solo agua y aceite. Era evidencia. Era el primer disparo de vuelta en una guerra que no había empezado yo, pero que ahora estaba decidido a terminar. Guardé la nevera en el congelador de mi garaje. Un lugar fresco y oscuro donde las muestras permanecerían intactas hasta que pudiera enviarlas al laboratorio estatal. Mi próximo movimiento era simple, pero esencial. Necesitaba conocimiento. Necesitaba el panorama completo. Esa noche, me senté frente a mi ordenador portátil con una taza de café negro y fuerte. No era el café matutino de contemplación. Era combustible para la caza. Comencé con lo básico. Búsquedas públicas en los registros de la propiedad. Miguel Serrano no era solo el presidente de la comunidad. Era un promotor inmobiliario con un imperio de sociedades limitadas y holdings que se extendían por Andalucía. Tenía propiedades en toda la región. Desde urbanizaciones de lujo hasta terrenos baldíos estratégicamente ubicados. Pero lo que me llamó la atención fue su interés obsesivo en esta orilla específica del lago. Cavé más profundo. Accedí a bases de datos que un civil normal no podría tocar, pero que para un funcionario como yo eran herramientas del oficio. Encontré solicitudes de permisos denegadas para expansiones en propiedades adyacentes. Notas de reuniones de la comunidad donde Serrano presionaba por mejoras comunitarias que casualmente beneficiaban sus intereses. Luego encontré el hilo que lo conectaba todo. Un viejo plano topográfico del lago, archivado en los registros de la Agencia de Medio Ambiente. Mostraba una antigua servidumbre de paso que corría directamente a través de mi propiedad.
Un derecho de paso olvidado que databa de los años 50. Cuando el lago era un recurso público antes de la privatización. Pero no era solo un camino. El plano mostraba algo más. Una línea punteada que continuaba hacia el lago, terminando precisamente en el canal de agua profunda. No se trataba de una barbacoa comunitaria. Ni siquiera solo de construir un puerto privado. La escala de esto era mucho mayor. Mucho más siniestra. La excavación no era para una base. Era para un tanque de retención. Un tanque de retención séptico a escala industrial. La servidumbre era el camino previsto para una tubería. Y el canal de agua profunda era el vertedero previsto. Miguel Serrano planeaba construir un resort de lujo. Encontré los materiales de marketing preliminares archivados bajo una de sus sociedades, promocionando un chateau y spa exclusivo junto al lago. Un desarrollo de ese tamaño requeriría un sistema de tratamiento de aguas residuales a escala comercial. Una inversión de millones de euros. Pero Serrano había encontrado un atajo. Un atajo barato. Sucio y espectacularmente ilegal. Iba a recolectar los residuos del resort y bombearlos crudos o mínimamente tratados directamente al corazón del lago. El mismo lago que afirmaba proteger. Sería un envenenamiento lento y silencioso. Un asesinato ecológico que tardaría años en rastrearse. Para entonces él habría hecho su fortuna y se habría mudado. Y mi muelle. Mi hermoso muelle ganado con esfuerzo. Era la clave. Proporcionaba el único punto de acceso lógico y semioculto para comenzar la perforación direccional horizontal necesaria para colocar la tubería de descarga bajo el lecho del lago sin destrozar toda la orilla. Para lograrlo, necesitaba controlar mi propiedad. El acoso. La presión. La mancha de aceite escenificada. Todo era una campaña calculada para obligarme a irme o concederle el acceso que tanto necesitaba. Tenía que meter su equipo y sus cuadrillas en mi tierra. Me recosté en la silla. El peso completo del descubrimiento asentándose sobre mí. La ira que sentía era inmensa. Pero estaba eclipsada por un profundo sentido del deber. Esto había empezado como una violación personal. Una defensa de mi pequeño pedazo de paz. Ahora se había convertido en el caso más grande de mi carrera. Y ni siquiera había presentado un informe oficial. Este hombre no era solo un matón. Era una catástrofe ambiental andante. Un cáncer en esta comunidad. La caza había terminado. Tenía a mi presa acorralada. Aunque él aún no lo supiera. Tenía el motivo. Los medios y la evidencia de la conspiración. La mancha de aceite falsa ya no era solo una amenaza. Era el acto de un criminal intentando manipular a un futuro testigo. Yo. La excavación nocturna no era solo una violación de zonificación. Era el primer paso en un delito grave masivo. Me levanté y caminé hacia la ventana. Mirando el agua oscura y plácida. Parecía tan pacífica. Tan ajena al veneno planeado para ella. Serrano pensaba que tenía el control. Pensaba que era él quien ponía la trampa. No tenía idea de que yo había pasado mi vida construyendo mejores. Y la que estaba a punto de construir para él no tendría escape. Con el feo panorama completo extendido sobre mi mesa de cocina. Sabía el próximo movimiento de Serrano antes de que lo hiciera. Un animal acorralado no retrocede. 2 días después. Llegó el email. Era una notificación formal para una reunión comunitaria de emergencia que se celebraría ese sábado en el centro comunitario. El punto de la agenda era singular y dramático, resolviendo la crisis de acceso al lago y desvelando el futuro de la comunidad. Era una citación. Me estaba llamando. Planeando ejecutarme públicamente en su propio tribunal amañado. Estaba construyendo su escenario y esperaba que yo subiera como el villano de su obra. Le respondí con una palabra, confirmado. Que construyera su escenario. Yo estaba a punto de quemarlo hasta los cimientos. La noche del sábado era húmeda y cargada de tensión no dicha.
El centro comunitario. Una sala estéril que usualmente albergaba potlucks escasamente atendidos. Estaba abarrotado. Serrano había hecho su trabajo. La sala estaba llena de caras que reconocía. Vecinos que ahora evitaban mi mirada. Pero también de extraños. Hombres en trajes impecables que claramente no eran residentes locales. Y una mujer en la primera fila con un bloc de notas y una placa de prensa del periódico comarcal. Y allí, sentados junto a ella, 2 miembros del ayuntamiento. Luciendo autoimportantes. Aliados de Serrano. Sus marionetas. Él se sentaba en la mesa principal. Flanqueado por sus miembros de la junta. Luciendo cada centímetro el líder carismático. Llevaba un traje caro. Su rostro una máscara de grave preocupación. Parecía un hombre agobiado por el peso de la responsabilidad. Un hombre forzado a tomar decisiones difíciles por el bien mayor. Cuando entré, un silencio cayó sobre la sala. No tomé asiento atrás. Caminé por el pasillo central y ocupé una silla vacía en la segunda fila. Justo en su línea de visión. Quería que viera mi rostro cuando su mundo se derrumbara. Comenzó con un floreo. Su voz resonando con sinceridad practicada. Habló de valores compartidos. Del sueño que había construido esta comunidad. Habló de proteger los valores de la propiedad y, con cara seria, de su deber sagrado de ser guardianes del entorno prístino del lago. Pero ese sueño, dijo, bajando la voz, está bajo amenaza. Está amenazado por el egoísmo. Está amenazado por una negativa a abrazar el espíritu comunitario que nos define. Sus ojos se desviaron hacia mí. La multitud murmuró en acuerdo. Luego vino la presentación. Un vídeo animado pulido se reprodujo en una gran pantalla detrás de él. Mostraba una visión impresionante de un parque comunitario junto al lago. Céspedes manicuros. Una playa pública hermosa. Un parque infantil y un magnífico muelle comunitario nuevo ubicado precisamente donde ahora estaba el mío. Esto, anunció Serrano, extendiendo los brazos, es nuestro futuro. Un lugar para que nuestros niños jueguen. Para que nuestras familias se reúnan. Un legado para generaciones venideras. La sala estalló en aplausos. Esta visión, continuó, dejando que los aplausos murieran, está completamente financiada y lista para avanzar. Solo hay una cosa que nos impide. Hizo una pausa para efecto dramático. La negativa de un individuo a conceder acceso al frente acuático. Un punto de acceso que ha sido usado por esta comunidad durante años. Y peor. Miró sus notas. Su rostro una imagen de tristeza. Ha habido un reciente incidente desafortunado de negligencia ambiental. Una fuga de aceite originada en ese mismo muelle privado que amenazó la salud de nuestro hermoso lago. Los tenía completamente. Yo era el villano. El forastero egoísta y contaminador que se interponía en el progreso. Hemos intentado ser razonables. Suspiró Serrano. Pero el señor Ruiz ha rechazado todos los intentos de cooperación. Por lo tanto, la Junta se ha quedado sin opción. Pero antes de proceder con acciones legales, en el espíritu de la equidad, le permitiremos una oportunidad final para hablar. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El silencio era pesado. Judgmental. Me levanté lentamente y caminé al pequeño podio preparado para oradores. Ajusté el micrófono. El pequeño chillido de retroalimentación, el único sonido en la sala. Miré a la multitud. Luego dejé que mis ojos se posaran en Miguel Serrano. Le dejé ver la calma en mi rostro. Gracias, señor Serrano. Comencé. Mi voz pareja y clara. Gracias por reunir a todos esta noche. Me ahorró el trabajo de tener que hacerlo yo mismo. Algunas personas se removieron incómodas.
Esto no era la disculpa defensiva que esperaban. Me llamo Javier Ruiz. Y aunque es cierto que soy el dueño del lote 12, ese no es mi rol principal aquí esta noche. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Mi título oficial es Jefe de Investigaciones y Aplicación en la Agencia de Medio Ambiente del Estado. Se podría haber oído caer un alfiler. El cambio en la sala fue instantáneo. Una caída física en la presión. Los susurros pararon. Las sonrisas confiadas en los rostros de los concejales flaquearon. Observé cómo el color se drenaba del rostro de Miguel Serrano. Su máscara de liderazgo confiado no solo se agrietó. Se hizo añicos. Durante las últimas 2 semanas. Continué. Mi voz ahora cargando el peso de mi cargo. He estado conduciendo una investigación preliminar sobre una serie de irregularidades alrededor de este lago. Empecemos con la supuesta fuga de aceite. Hice clic en un control remoto en mi mano y la pantalla detrás de Serrano, que acababa de mostrar su parque de fantasía. Ahora mostraba el informe oficial del Laboratorio del Químico Estatal. Este informe confirma que la sustancia encontrada cerca de mi muelle no era una fuga de un motor viejo. Era aceite de motor 10W30 fresco vertido directamente de una botella. En términos legales, esto no es negligencia. Esto es fabricación de evidencia y un intento de manipular a un testigo en una investigación ambiental a nivel estatal. Serrano estaba medio levantado de su silla. Su boca abriéndose y cerrándose. Pero sin sonido. Pasemos a lo siguiente. Dije. Haciendo clic de nuevo. La pantalla ahora mostraba una imagen térmica clara con sello de tiempo. Esto es footage de dron de hace 3 noches mostrando excavaciones nocturnas no permitidas en un terreno propiedad de una sociedad fantasma. Serrano Holdings S.L. Un jadeo recorrió la multitud. Continué. Haciendo clic a través de una sucesión rápida de diapositivas, escrituras de propiedad. Archivos corporativos. Mapas geológicos. Desplegué toda la red de engaño. El señor Serrano no está construyendo un parque comunitario. No tiene intención de construir un parque. Planeaba construir un resort de lujo. Y su plan para manejar las aguas residuales del resort era construir un tanque de retención ilegal y bombearlo sin tratar a través de una tubería secreta directamente al parte más profunda de este lago. Una tubería que, por una coincidencia notable, planeaba perforarse empezando desde mi propiedad. Me giré de la pantalla y miré directamente a la multitud. No estaba intentando construir una comunidad. Estaba preparando envenenar una. Iba a destruir este lago. El corazón mismo de su hogar. Para ahorrar unos millones de euros en una instalación de tratamiento de residuos adecuada. La sala estaba en caos. La gente se ponía de pie. Gritando. Apuntando a Serrano y a los concejales. La reportera garabateaba furiosamente. Levanté una mano pidiendo silencio. Y sorprendentemente, lo obtuve. Caminé lejos del podio y me paré directamente frente a la mesa principal. Mirando al hombre que había intentado arruinar mi vida. Esto ya no es un asunto de comunidad. Miguel. Dije. Mi voz baja pero llevando a través del silencio atónito. Esto es ahora una investigación criminal multiagencia involucrando conspiración delictiva. Fraude electrónico y múltiples violaciones de la ley de aguas limpias. Me incliné más cerca. Y aquí está la pieza final de tu educación. Pensaste que me ponías una trampa aquí esta noche. Pero mientras jugabas al líder comunitario, yo hacía mi trabajo. Mientras hablamos, agentes estatales y federales están ejecutando órdenes de registro en tu oficina. ¿En tu casa y en las casas de tus amigos en el ayuntamiento? Me enderecé y miré a los 2 concejales que ahora parecían a punto de enfermar físicamente. Les sugiero que no borren nada de sus teléfonos. Solo empeorará las cosas. El dique se rompió. La sala estalló. En el caos subsiguiente,
Vi el rostro de Serrano. Ya no una máscara de nada más que odio puro y sin adulterar. Me miró. Un hombre completamente y utterly derrotado. Un rey cuyo castillo acababa de convertirse en polvo a su alrededor. El enfrentamiento había terminado. El silencio de mi santuario había sido perturbado. Pero el sonido de la justicia servida era un reemplazo bastante bueno. El caos que siguió a mis palabras finales no era solo ruido. Era una catarsis. Era el sonido de una comunidad despertando de un largo sueño turbulento. En el borroso de gritos y acusaciones. Vi a 2 policías estatales uniformados entrar por la parte trasera de la sala. Se movieron con un propósito calmado y deliberado que cortaba la histeria. No miraron a la multitud. Sus ojos estaban fijos en un hombre. Miguel Serrano no resistió. Toda la lucha se había drenado de él. Dejando atrás el cascarón vacío y flácido de un hombre cuyo poder se había evaporado en el espacio de 5 minutos. Su traje caro parecía un disfraz en un maniquí roto. Mientras lo llevaban pasando por mí. Sus ojos se encontraron con los míos una última vez. Ya no había ira. Solo un abismo hueco e infinito de odio. Había construido un imperio sobre mentiras. Y yo lo había demolido con la simple e inquebrantable verdad. El aftermath fue rápido y decisivo. La historia fue portada en el periódico comarcal durante una semana. Un relato sórdido de codicia. Corrupción y crimen ambiental. La investigación federal que había desencadenado se movió con eficiencia aterradora. Los 2 concejales del ayuntamiento. Enfrentados a cargos de conspiración y aceptación de sobornos. Renunciaron en desgracia y acordaron testificar contra Serrano a cambio de leniencia. Su red de sociedades fantasma fue desentrañada. Sus activos congelados. El Chateau y Spa del Lago nunca sería más que una fantasía en un disco duro. La comunidad misma pareció exhalar un suspiro colectivo de alivio. El miedo que Serrano había cultivado durante años se había ido. Reemplazado por un sentido renovado. Aunque avergonzado. De renovación. La antigua junta de la comunidad se disolvió de la noche a la mañana. Una nueva fue elegida un mes después. Liderada por nada menos que el señor López. Aceptó el puesto a regañadientes. Pero con un nuevo acero en su espina dorsal. Su primer acto oficial fue contratar a un auditor independiente para revisar una década de registros financieros de Serrano. Unas semanas después de la reunión. El señor López vino a mi casa. Ya no arrastraba los pies ni miraba sobre su hombro. Caminó directamente a mi porche llevando una cesta de lo que parecían los tomates más hermosos que había visto nunca. De mi jardín. Dijo. Entregándome la cesta. Un gracias de todos nosotros. Fue usted quien me advirtió. ¿López? Dije. Usted tomó el riesgo real. Sacudió la cabeza. Mirando el agua calmada y limpia. Fui un cobarde por demasiado tiempo. Javier. Todos lo fuimos. Dejamos que ese hombre nos intimidara al silencio porque era más fácil que luchar. Tú. Nos recordaste que algunas cosas valen la pena pelear. Hizo una pausa. Una pequeña sonrisa genuina formándose en su rostro. También me han pedido que te informe que todas las violaciones pendientes de la comunidad contra tu propiedad han sido desestimadas permanentemente. Nos quedamos allí un momento en el silencio cómodo. El silencio real. El tipo construido en respeto mutuo. No en miedo. La batalla legal de Serrano fue corta y brutal. Enfrentado a una montaña de evidencia y el testimonio de sus antiguos aliados. Se declaró culpable. La jueza. Una mujer conocida por su feroz protección de los recursos naturales del Estado. Hizo un ejemplo de él. Fue sentenciado a 15 años en prisión federal por conspiración, fraude y múltiples violaciones de la ley de aguas limpias. Su riqueza fue aniquilada por multas y pagos de restitución ordenados al Estado por los daños ambientales planeados. Su imperio se había ido.
Su nombre ahora era un cuento cautelar local. Un año después. Estoy sentado en mi muelle. Es una mañana perfecta de domingo a principios de otoño. El aire es fresco y las hojas en los árboles al otro lado del lago apenas comienzan a cambiar, pintando la orilla en trazos de oro y carmesí. Una taza de café humea en mis manos. El agua está tan quieta que parece una lámina de vidrio pulido. El silencio es absoluto. Pero es un silencio diferente ahora. No es el silencio de la soledad, sino el silencio de la armonía. Más abajo en la orilla. Se ha construido un nuevo muelle público modesto. Fue financiado por la comunidad, debidamente permitido por el ayuntamiento y construido con materiales ambientalmente seguros. Una familia joven está allí enseñando a su hija cómo lanzar una caña de pescar. Me saludan con la mano. Y yo les respondo. El señor López está cuidando sus rosas. Su espalda recta y orgullosa. El miedo se ha ido de este lugar. Mi santuario fue violado. Mi paz se hizo añicos. La guerra que intenté escapar me siguió aquí. Pero al luchar, encontré algo que ni siquiera buscaba. Vine aquí buscando un lugar tranquilo para sanarme. Terminé sanando una comunidad entera. Aprendí que no puedes construir un muro lo suficientemente alto para mantener al mundo fuera. A veces el mundo te necesita para que des un paso al frente. A veces la pelea te encuentra por una razón. Miro el muelle. Este simple tramo de madera que lo empezó todo. Es más que un lugar para café ahora. Es un recordatorio. Un recordatorio de que el trabajo de mi vida no es solo un empleo que dejo en la oficina. Es parte de quien soy. Y proteger el agua no es solo una regulación en un libro. Es una promesa. La paz que siento ahora es más profunda. Más resiliente que la paz que busqué primero. Es una paz que ha sido probada y ganada. Es la quieta confianza de un hombre que sabe que está exactamente donde se supone que debe estar. Haciendo exactamente lo que estaba destinado a hacer. El agua está segura. La comunidad está segura. ¿Y yo? Yo soy